Bienvenidos a esta cápsula de contenido. Quien les habla, Belkis Núñez, facilitadora de la Escuela de Educación y Formación General. En esta oportunidad presento la temática correspondiente a esta unidad sobre los campos de estudio de la filosofía de la educación, valorando los aportes de la filosofía a través de la historia, así como el qué, el por qué y el para qué de la filosofía de la educación. ¿Te has preguntado cuál es la importancia del estudio de la filosofía de la educación? ¿El por qué y el para qué de la filosofía de la educación? La educación como agente transformador y producto de cambio de la sociedad y la importancia de un análisis filosófico del papel ético de la educación en la sociedad. A continuación, te invito a examinar este interesante tema. Para contextualizar la temática a tratar, es importante destacar las siguientes nociones preliminares. La filosofía es una ciencia que se constituye en el estudio de problemas primordiales referente a la existencia humana, que se ocupan de la causa, efectos y propiedades de los seres. Etimológicamente, la palabra filosofía proviene de la unidad de dos oraciones griegas: philos, amor, y sofía, sabiduría. En este sesgo, la filosofía se traduce como el amor al conocimiento. Además de ser una disciplina, la filosofía es inherente al hombre, no solo como sabiduría, sino como sentencia natural del ser. Como en la ciencia o el derecho, existe una disciplina que se ocupa de los análisis relacionados con las cuestiones intrínsecas de la educación, denominada filosofía de la educación. En este ámbito de la filosofía de la educación se expone como una disciplina cuyo propósito es esclarecer las teorías pedagógicas y los conocimientos educativos. En este contexto, la filosofía de la educación se interesa por comprender, analizar y evaluar los procesos de la práctica educativa, centrándose en el estudio de la naturaleza, el propósito de la educación, las teorías del aprendizaje, los procesos de socialización y formación, los valores y principios éticos, así como también el análisis de los contextos que influyen en la educación. En fin, la filosofía de la educación tiene como objetivo primordial esclarecer los conocimientos educativos, priorizando las teorías pedagógicas a través de análisis dialécticos, lógicos y retóricos. Ahora bien, ¿en qué consiste el estudio de la filosofía de la educación y cuál es su importancia? El estudio de la filosofía de la educación se fundamenta en reflexionar de manera crítica sobre los principios, los ideales, los valores, los intereses que están implícitos en la educación. Nos invita a analizar en la teoría que sustentan las políticas educativas, a evaluar la práctica pedagógica y, por tanto, a favorecer en la innovación y en la mejora educativa. Se aplica a diversos ámbitos, como en la elaboración de políticas educativas, la formación docente, el diseño de programas educativos y la evaluación del aprendizaje. Es importante precisar que la filosofía de la educación como disciplina en el ámbito se fundamenta y se sustenta en la práctica educativa. Analiza las teorías educativas, los sistemas de creencia, los valores morales y los principios éticos que influyen en la práctica, buscando mejorarla y enriquecerla a través de una reflexión rigurosa y fundamentada. Algunos filósofos definen la filosofía de la educación con los siguientes argumentos. Según Palme Parker, el reconocido educador y autor, define la filosofía de la educación como el estudio reflexivo de los principios, sustentos y creencias fundamentales que subyacen a la educación y que como estos influyen en la teoría y la práctica educativa. En palabras de David Carr,
filósofo de la educación, nos dice que la filosofía de la educación busca desvelar las cuestiones más fundamentales y básicas relacionadas con la educación, como son sus objetivos, sus métodos, sus valores, y lo hace mediante una indagación filosófica y rigurosa que implica análisis crítico, reflexivo y profundo. Según Littman Matthew, uno de los principales exponentes de la filosofía la define como el estudio de las cuestiones filosóficas relacionadas con la educación, que incluyen la reflexión sobre los propósitos educativos, los métodos pedagógicos, la formación de valores y la búsqueda de la verdad y la comprensión. Por lo antes citado, reseñar que toda filosofía de la educación es una disciplina globalizadora e integradora de saberes. Es multidisciplinar porque requiere de otras disciplinas auxiliares para completar su proceso de comprensión. Además, la reflexión sobre los fines, los sujetos de la educación y sus problemáticas son aspectos constantes y fundamentales de la filosofía de la educación en todos los tiempos y en todas las sociedades. Ahora bien, ¿cuál es el rol de la filosofía de la educación? La filosofía de la educación se constituye en una parte importante de las ciencias humanas, encargada de la explicación y la reflexión de la naturaleza, preocupada por el conocimiento profundo del ser humano, siendo clave para la comprensión de la educación y sus principales agentes. Ahora bien, veremos el porqué y el para qué de la filosofía de la educación. La filosofía de la educación es una disciplina que proporciona las herramientas necesarias que permiten la toma de conciencia del ser educando y del ser educador, frente a sí mismo, a los demás, frente al mundo e incluso frente a la trascendencia. Al ser la educación un proceso permanente, requiere siempre acudir a las teorías, postulados e insumos conceptuales que solamente la filosofía puede proporcionar para cumplir con su objetivo, la formación del ser humano. Es importante considerar que tanto la filosofía como la educación tienen un punto central, razón por la cual la filosofía y la educación se complementan, pero a su vez siempre requieren el apoyo de otras disciplinas como la antropología, la historia y la sociología, ambas vinculadas de formas interdisciplinadas, dando como resultado el surgimiento de la filosofía de la educación. Es por ello que el proceso educativo no debe ser analizado o entendido como una concepción impuesta para un lugar o para un tiempo determinado, sino como un proceso que debe entenderse como una práctica social con relaciones históricas. Es, por tanto, un fenómeno social que se adapta a cada tipo de concepción cultural. Para destacar el para qué de la filosofía, hay que resaltar que la educación del hombre se convierte en una especie de segundo nacimiento. Se trata de una nueva educación que permite al ser humano salir de la oscuridad en la que había permanecido en épocas anteriores, en la que el hombre necesita del aprendizaje, del conocimiento. El pensamiento filosófico de Pico Della, en su obra Discurso sobre la dignidad del hombre, confiere al hombre el puesto central en el universo y le otorga la capacidad de ser y de elegir su propio lugar en el mundo. Cito: él puede vegetar de manera más animalesca que cualquier bestia, o elevarse a las alturas divinas gracias a su revolución mental, y todo esto a través de la libertad. Entonces, ¿para qué la filosofía de la educación? Pues para convertirla en un agente transformador y producto de cambio en la sociedad, frente a las transformaciones derivadas del mundo contemporáneo. Se requiere que el aprendiente cuente con un nuevo perfil para el trabajo. El hombre debe
tener habilidades polivalentes y flexibles, además de poder pensar, analizar, reflexionar, aprender constantemente para seguir la dinámica de trabajo. Es aquí donde la educación pasa a tener un papel primordial en la mejora del conocimiento, las cualidades y el desarrollo de competencias fundamentales para que el hombre pueda ejercer su papel en la sociedad de forma consciente y crítica. Así pues, la educación debe articularse con el objetivo de formar ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes, así como prepararlos para la vida, realizando acciones de manera éticas y comprometidas. De estas declaraciones se concluye diciendo que la educación es, por sus objetivos y orígenes funcionales, una construcción de proceso social que se relaciona con el sesgo económico, político y científico de cada sociedad. Como lo afirma Saviani, el estudio de las raíces históricas de la educación nos muestra la estrecha relación entre estas y la conciencia que el hombre tiene de sí mismo. Una conciencia que cambia de tiempo en tiempo, de lugar en lugar, según un modelo ideal del hombre y la sociedad. Así pues, la filosofía forma parte del contexto de las capacidades humanas de pensar y de generar un carácter crítico que apunta a la construcción de una sociedad que busca la libertad de expresión, construyendo seres pensantes a partir de una problemática que analiza factores sin siquiera un tipo de prejuicio como factor arraigado de nuestra sociedad. Del mismo modo, la educación y la sociedad son interdependientes en términos de progreso. Uno avanza solo como avanza el otro. Los defensores de la revolución educativa dicen con un mayor acceso al conocimiento y a la disponibilidad de recursos para ello, la población tendría más elementos para tomar mejores decisiones y reconocer críticamente la realidad que nos rodea. Para concluir esta cápsula y reseñar lo analizado, destacar que la filosofía de la educación es una disciplina de suma importancia en la actualidad y su aplicación es sin duda eficaz como herramienta para abordar la problemática humana, sus causas y efectos. Descubrir que los temas relacionados con la educación no pueden articularse sin la presencia de la filosofía. Desde los inicios, la filosofía del ser humano debe ser orientado como un sujeto coherente con el fin de desarrollar el sentido crítico y hacerlo capaz de ejercitar el sentido argumentativo, el autoconocimiento y la reflexión. Es necesario comprender a los filósofos y a sus proposiciones para que se acerquen a una nueva comprensión de la realidad. Esta comprensión de lo real es primordial para el medio ambiente, para que la sociedad haya una búsqueda asidua de aquellos que son capaces de marcar la diferencia. Así podemos contextualizar la filosofía de la educación como un conjunto de ideas que definen cómo es la educación y qué importancia tiene, no solo en el contexto escolar, sino para la vida social, haciéndonos capaces de desarrollar conocimientos, pensamientos, desarrollar competencias, actitudes frente a hechos que nos rodean en la sociedad y nuestra postura hacia estos hechos. Es por ello que la filosofía de la educación busca formar ciudadanos críticos que sepan analizar los hechos con la capacidad de comprender la realidad y que desempeñen su rol como agente de cambio en la sociedad, proponiendo soluciones a los desafíos que se encuentran en un mundo globalizado y saturado de información. Concluir citando a Francis Bacon: el conocimiento es poder, donde nos invita a reflexionar desde la filosofía, a aprender cosas nuevas que nos permitan crecer como seres humanos, a prepararnos ante la innovación y los nuevos desafíos.
Agradecer que te hayas quedado hasta el final de esta cápsula de contenido sobre temas tan relevantes como lo es el campo de estudio de la filosofía de la educación. Si tienes duda o necesitas profundizar en aspectos específicos, te animo a consultar el material bibliográfico destinado para esta unidad. La educación es un campo vasto y en constante evolución, y continuar explorando te permitirá enriquecer aún más tu conocimiento. Gracias por tu interés y tu participación. Éxito en tu aprendizaje.